Hola chicos, bienvenidos una vez más a Locus Amoenus. Yo soy Mon. Yo soy Carlos. Y el día de hoy estamos en Tabúes Literarios. En el video de hoy nos toca hablar de un tema muy controversial porque vamos a dar toda nuestra experiencia enfocada a nuestras decepciones acerca que tuvimos de la carrera y que aún algunas hemos tenido muy recientemente. Pero vamos a empezar desde los primeros semestres. Para empezar, las expectativas de cada persona al entrar a esta carrera son diferentes. En mi caso, con mis expectativas, yo pensaba estudiar pura literatura mexicana contemporánea. Creí que en eso se iba a enfocar el programa, pero al entrar resulta que no. Al entrar, una de mis primeras decepciones, si no es que la mayor, que casi me hace por Dios desertar, fue lingüística. Jamás en ningún momento me imaginé que dentro de la carrera que dice literatura, la parte de lengua era lingüística. No, como que, digo, en algunos casos suena muy lógico, pero para mí lengua era lo referente a la literatura, lo demás que se ve en la literatura. Pero no, teníamos que ver lingüística, y lingüística fue mi talón de Aquiles y sigue siendo mi talón de Aquiles. Se me hace muy complicada y no es algo de mi gusto. Es un tema que me parece muy pesado y por lo mismo no es de mi agrado, no me llama para nada la atención. Como muy bien dice Mónica, mucho de lo que te vaya a decepcionar depende de lo que tú estás esperando. Y lo que sucedió en mi caso es que, como ustedes ya saben, yo llegué a esta carrera súper así como rápido, cuando muchos ya sabían que iban a estudiar, yo todavía no. Entonces realmente mis expectativas no eran específicas de yo quiero específicamente estudiar esto, o esta área, o este autor, o este género. O sea, entonces yo llegué como que un poco abierto a ver así de, oye, ¿qué es todo esto? Vamos a descubrirlo juntos. Por eso mis expectativas no se rompieron, porque no había expectativas tan concretas que se me rompieran. Así que en esta primera parte, la verdad, siendo sinceros, yo no tuve alguna decepción por lo que acabo de decir, pero ya más adelante las cosas van a cambiar muchísimo. Otra de las primeras decepciones que yo tuve al entrar a la carrera, y más que decepción fue frustración, porque me costó muchísimo poder entender todo lo que se veía en la clase, fue latín, porque latín se me hacía súper complicado, no daba una con él y me frustraba mucho, y por eso, pues por la misma frustración como que se genera un cierto rechazo, y a mí me pasó eso. Se supone que en la preparatoria, en el tronco de área de humanidades, hay clases de latín y griego, pero yo no las tomé, yo preferí tomar historia del arte, y entonces sí lo sufrí, porque si hubiera tomado esas clases no se me hubiera hecho tan complicado. Aquí un punto interesante es que algunas cosas no las esperaba, y cuando le llegaron fue así como que un choque fuerte, ¿no? Y a mí lo que me pasó, no sé si entra en decepción, pero sí se los quiero contar, que ya lo había mencionado muy chiquito, es que cuando yo entré, yo pensaba, a lo mejor eso sí, que íbamos como a ver la literatura de cero, así de, bueno, vamos a leer esto que es como lo más normal o lo que todos conocen, pero realmente no era así. Era de, ok, ya están en la universidad, seguramente ya leyeron todo lo básico, así que vamos a seguir con lo demás. Y así de, ay, yo no he leído eso, o había referencias, cosas por el estilo, que yo me tenía que o apurar a leer o hacer algo para estar como a su nivel. Eso es lo que yo pensaba. Me sentía un poco fuera de ese círculo que ya estaba como que bien encaminado a letras, y sí, yo he leído, mis papás son grandes lectores o hasta, no sé, escritores o lo que sea, y pues yo no. Entonces eso más bien era como, yo no lo tomé como decepción, porque yo así imaginaba que iba a ser, como llegar a adaptarme como pudiera. Entonces cada vez que íbamos a una clase o algo así, pues yo sabía que los demás a lo mejor en eso de lecturas iban muchísimo más adelante que yo, y esa sensación sí la tuve los primeros semestres, igual y hasta los primeros años. Y como yo ya había mencionado anteriormente, en el momento de entrar a la carrera, lo que a mí me encantaba leer era literatura mexicana más contemporánea, como José Emilio Pacheco, Rafael Bernal, autores más como de los 50, 60. Y entonces cuando llego, ¡pum!, me meten a medieval, me meten a literatura mexicana prehispánica, y fue así de, ¿qué pasó? Yo no era esto lo que yo esperaba. Por eso sí me causó como que un gran choque, y al principio he de decir que ciertas clases no me gustaban, pero como no me cerré en banda y sobre todo tuve algunos buenos profesores, hizo que la literatura medieval me llamara la atención.
y que de cierta forma en algunos casos me gustara. Algo también que era lo que, aunque era muy obvio que íbamos a leer, lo que no me pareció o no me empezó a parecer ya conforme fueron avanzando los semestres y los años, era la cantidad de lecturas, cantidad de libros, de textos, de investigación que te dejan leer, sobre todo porque pues los maestros a veces creen muchos que pues su clase es la más importante y tú tienes como que entregarle todo tu tiempo a ese profesor, y es como, sí, pero tengo 8 materias y es imposible leer 8 cosas distintas en una semana. Si tuviera la semana libre sí, pero tengo que venir y solo tengo libre 2 días y no puedo leer 8 libros completos, que no siempre son completos obviamente, pero algunas veces sí, o textos teóricos muy pesados que aunque sean 5 cuartillas tienes que leerlas 3, 5, 10 veces porque no las entiendes. Hay muchos textos, incluso yo creo que ya empezando ahora sí con las decepciones o cosas malas, que no me gusta es que hay muchos textos, muchas novelas, cuentos o textos teóricos también que son muy disfrutables o que son temas del interés de uno, pero que el mismo ritmo de la escuela te va diciendo, no lo acabaste para el día que lo pidieron, pues ya, déjalo, tienes que leer otra cosa. Entonces tú no puedes seguir con ese gustito de decir, pero es que sí quería leerlo y yo ahora no lo voy a leer hasta quién sabe cuándo. Por ejemplo, el Popol Vuh, si no mal recuerdo, lo leímos en primer semestre, fue una de las primeras lecturas, y no es un libro demasiado largo, la verdad no es largo, pero sí está un poco rarillo en la escritura, hay muchos nombres, pero pues no es lo más difícil del mundo, la verdad, pero no es lo único que tienes que leer en una semana, tienes que leer otras cosas. Entonces yo leí lo primero, las primeras 20, 30 cuartillas, y a mí me gustó mucho y no lo pude leer, y de hecho hay personas más grandes de otros semestres que te dicen, léelo o intenta leer todo lo que puedas, porque si no lo lees ya no lo vas a leer después por todo lo que tienes que hacer. Y era cierto. Entonces algo que me gusta, ya así como acotación rápida, de este canal es que yo me puedo dar el tiempo de releer las cosas que yo quise. El Popol Vuh, como saben, tenemos una sección que ya va a acabar, de hecho. Yo lo estoy disfrutando mucho porque son lecturas que no las pude disfrutar por el ritmo de la universidad, pero que afuera con esto puedo hacerlo. Pero la universidad es un poco rígida en decir tiempos, tienes que acabarlo tal día y si no, afuera, y el que sigue y el que sigue. Entonces empezamos como alumnos a ver como números y como qué tanto tengo que leer, no tanto ver, ay, qué me gustó, qué me interesa, sino es de, ay, tengo que leer esto, tengo que leer esto, tengo que leer esto. Entonces eso poco a poco va siendo muy cansado cuando llevas 3 años de carrera y ya vas a pasar el último semestre, cosas por el estilo. Es como que ya, o sea, sabemos que el ritmo y nuestra obligación es leer y ya. El punto que anteriormente menciona Carlos sí es muy importante. Yo en la secundaria estaba acostumbrada a que mes con mes nos dejaban un libro y cada materia te dejaba un trabajo diferente de ese libro, y había veces que te enfocabas más en el trabajo que ni siquiera acababas de terminar el libro y solamente te decías, del capítulo 1 agarro mi trabajo y ya no te importaba todo lo demás. Y hay un momento en que en la carrera es eso, pero mucho más grande, con todas las materias. Llega un punto en que tienes que priorizar qué lees porque no vas a acabar de leer todo, y pasa que cuando no lees ciertas lecturas y se comentan en clases, dices, oh por Dios, eso me hubiera gustado, pero ya no te da tiempo de leerlo. Así que sí, eso en algún punto llega a ser entre frustrante y decepcionante. Porque realmente, si lo pensamos de una manera más objetiva, lo que está haciendo la universidad o este plan de estudios que no nos parece es quitarte el gusto de leer, porque ya no es disfrútalo, es de acábalo, te guste o no. Muchas veces se sufre, eso también es cierto, pero hay cosas que te gustan y no las puedes acabar, se sufre más todavía. Y ya cuando uno lleva bastantes semestres y bastante tiempo en la carrera, se da cuenta de muchas otras cosas. Así que esto que vamos a decirles ya son cosas de una persona que lleva prácticamente toda la carrera sumergido en un ambiente específico, y este es el problema que hemos visto, porque se genera un espacio donde prima demasiado la soberbia. Y es que de hecho en algún momento un profesor nos dijo, así casi de los primeros días de la carrera, esta carrera lo que hace es que los vuelve soberbios, intenten que no sea así. Y uno cuando entra dice, no, pues yo soy bien a todo dar, a buena onda, somos pues no va a pasar, personas, sí, claro, no pasa nada. Y a este punto de la carrera dices, tiene razón, la verdad tiene toda la razón, porque el ambiente se torna muy rígido con esta rigidez académica que les dijimos, pues es muy cuadrado y es muy como tiene que ser así y no de otra forma. Y conforme vamos teniendo más experiencias con distintos profesores, nos vamos dando cuenta que muchos de ellos son muy conservadores, entonces no te dan pie o no te dan apertura que tú puedas hacer algo que tú quieres o estudiar algo específicamente de tu interés, sino es como que nada más esto y el canon y lo que digo y ya, no hay otra cosa, lo otro no importa. Y eso hace que uno se decepcione ahora sí, tanto de la universidad como de la carrera. Y creo que lo que más me duele o me decepciona
no es tanto esa rigidez, porque digo, ok, es una universidad, tiene que haber como que pues más exigencia, eso lo entiendo, pero lo que a mí no me gusta es que un profesor, tú cometas un fallo, supongamos, de cualquier tipo, así de lo más básico hasta ortográfico si quieres, y este profesor, en vez de decir, ok, según cómo voy a calificar, esto te quita un punto y pues ya te queda tal, y tú dirías, bueno, está bien, son como las reglas del juego, pero en el momento en el que los profesores se toman eso como una ofensa personal, así de decir, es que yo cómo voy a poder ver esto, y es que tú ya estás denigrando la gran academia, o sea, llegar a ese momento para mí ya es ridículo, es como, cálmate, o sea, estamos en una universidad, vengo a aprender, no vengo a que me digas por qué estoy mal, por qué soy malo y por qué ya no debería seguir haciendo esto. Entonces eso tan personal yo creo que ya es problema también de que ciertos profesores están muy casados con la idea de que ellos o nosotros, por estar en ese círculo académico y culto y elevado, somos mejores y tenemos que ser mejores intelectualmente que todos los demás. Entonces si tú no estás al nivel, pues ni modo, ya es una ofensa para él y estás expulsado de ese círculo inventado por ellos, que es ridículo, como les repito. Porque es gracias a estos profesores que van y dan la cara al mundo, por decirlo de alguna forma, que se crean los estereotipos de es que si escribes mal, estás mal y eres un naco y estás tonto, o si lees esto, no, pues ¿cómo se te ocurre leer esto cuando está esta grandísima obra maestra? O si hablas de cierta manera, o sea, por ejemplo, simplemente si dices aiga, es como que, no, es que no sabe hablar y todo eso. Pero es que eso se ha creado por lo mismo que decimos, porque hay ciertos pilares, digamos, conservadores, que es como, nosotros los de la lengua no hablamos así, y es como, es un chiste eso que están diciendo. También otro problema que surge de esto con la academia y el canon es que sí, se generan estudios y algunos estudios son muy interesantes, pero el problema es que esos estudios nada más se quedan ahí. No se da una mayor difusión, que es lo que en estos momentos se necesita. E incluso, aunque sea difusión, realmente no va a llegar a ningún lado, porque son trabajos y proyectos tan específicos de algo tan sintetizado y enfocado a un solo punto, que si tú se lo das a leer a alguien más, no lo va a entender. O sea, aunque le des difusión de así sacar un libro especializado, no lo van a entender. Entonces, no está mal, porque sí hay que trabajar para como avanzar en los estudios literarios, pero hay que dar otra cosa, y es algo que hasta ahorita, o al menos a estos últimos semestres, yo me he dado cuenta, y es que, como dice Mónica, la carrera está totalmente separada de todo el contexto, aunque seamos humanistas y se supone que no debería pasar tanto eso como en otras áreas, así es, porque están pasando sucesos en este tiempo literarios muy importantes que deberían ser investigados y deberían ser analizados, y los que más deberían estar haciendo esto y enfocarse en este trabajo, pues deberíamos ser nosotros, que somos los especialistas en literatura, los que estudiamos literatura, pero no es así. La literatura, por ejemplo, infantil y juvenil, que está teniendo un auge muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo, debería ser analizada por nosotros. Deberíamos tener una clase o un espacio donde decir qué está pasando, por qué pasa esto, qué literatura está surgiendo. Pero como dice Mónica, empezamos tan atrás que la carrera acaba en el siglo XX, y eso si lo alcanzas a ver. El siglo XXI, creo que muy pocas clases algún profesor ha de decir, podemos ver una obra, porque el tiempo no nos va a dar. Entonces no podemos estar conectados con este presente y después entrar a la carrera y decir, es que aquí es otra cosa, aquí voy a estudiar cosas que pasaron y que sí son importantes saberlas, pero que debería haber también estudios sobre lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, la difusión también, la difusión de lectura, la promoción de lectura a niños, a gente que no lee, por ejemplo, que no le gusta leer o que ni sabe leer. Pues nosotros somos especialistas en el lenguaje, deberíamos ser los primeros en salir y decir vamos a hacerlo, pero tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos esa burbujita intelectual que no nos vamos a bajar a ir con niños, ¿qué es eso? Y a decirles cómo leer y qué literatura infantil. No, nosotros vamos a hacer cosas grandes, y ese es un problema estructural de cómo está hecha la carrera. Entonces eso lo vemos hasta el final, al menos nosotros, porque al principio es muy difícil, pero ahorita lo ves y dices, hay muchísimas cosas malas. Y otro problema que también surge en la carrera y que te vas dando cuenta mientras la cursas es que al principio te dicen, tu mayor fuente de trabajo va a ser que seas profesor, que le enseñes a alumnos, pero en la carrera no te dan materias, no te dan herramientas para transmitir esos conocimientos, porque sí, aprendes un montón de cosas, eso no se niega, pero ¿cómo vas a difundirlas
si no te dan las herramientas. No hay materias específicas para ese futuro que nos dicen en un principio de tú vas a ser profesor, pero no te enseñan a ser profesor. Exacto, como decimos, está muy desvinculado lo que te enseñan y lo que vas a vivir, porque como dice, es realmente, eso es cierto, vamos a ser profesores, todos los que han salido de ahí, su mayor índice de trabajo es ser profesores, y nadie te enseña a ser profesor, entonces, ¿cómo quieres trabajar después de eso si no vas a poder hacerlo bien? Te avientan al ruedo y a ver de qué sale. Y también, como en un principio nos dijo un profesor de esta carrera los va a hacer soberbios, uno pensaría, no, yo soy buena onda, todo va a estar bien. Pero por la misma influencia y que siempre estamos en ese ambiente, resulta que sí te conviertes en esas cosas en uno de ellos. que en un principio, o que ahorita estamos como juzgando, pero como seguimos siendo parte de esa burbuja inevitablemente, porque eso es lo que estudiamos. Y es muy triste ver que ya después de mucho tiempo hay compañeros, situaciones, espacios que se tornan de la misma manera. Y es así de, oh por Dios, en algún punto también uno se da cuenta de que ha hecho lo mismo, y cuando se da cuenta es muy impactante porque es así de, yo dije que no iba a hacer eso, pero lo acabo de hacer. Y quizá también uno de los mayores problemas es que hay compañeros que tal vez se den cuenta de eso, pero pues no les importa porque ahí ya está muy normalizado esa actitud. Y otra cosa que te vas dando cuenta también conforme avanzas en la carrera es que en la facultad la población total, más de la mitad son mujeres, pero a pesar de ello reina un ambiente machista en algunas ocasiones, con los profesores, con los administrativos e incluso con los mismos compañeros, y peor aún con los directivos. Y lo peor de el asunto es que estos actos que han surgido en contra del machismo y la violencia dentro de la facultad, la misma universidad reprueba estos actos como si fueran criminales en vez de dar el apoyo que se está pidiendo, lo cual sí llega a ser bastante decepcionante. Y en general esas han sido nuestras experiencias conforme entramos y hasta ahorita que ya estamos pues en las últimas andadas y hemos cursado toda la carrera y hemos tenido experiencias para poder transmitírselas a ustedes en caso de que ustedes quieran estudiarla o alguien la estudie o tengan un conocido o simplemente quieran saber cómo es esto. Pareciera que es como todo malo, pero por eso este video tiene una segunda parte que es muy importante, que si vieron este vean la otra, porque ahí vamos a hablar de todo lo contrario, lo que nos gustó y lo que nos fascinó y nos voló la cabeza. Y las razones por las que realmente nos quedamos en la carrera. Porque por algo seguimos ahí. Pero antes de irnos solamente queremos darles 2 puntos muy precisos y objetivos de por qué sí no deberías estudiar esto, por qué no deberías ni siquiera apuntarte como opción. ¿Por qué no usarlo para tu pase directo? O para tus opciones del examen. Y son 2 muy simples. La primera de ellas pareciera muy obvia, pero realmente no lo es. Cuando uno está adentro es como que, ¿qué? Y es que si no te gusta leer, no entras a esa carrera. Les digo que parece muy obvio porque estudiamos literatura, pero hay gente que realmente es como que, ay, es que yo no quiero leer, y es como que, pero pues es lo que siempre hacemos aquí. Si tú quieres entonces entrar y no te gusta leer, no lo hagas, porque no vas a adquirir el gusto por la lectura ahí, cuando las lecturas son por obligación. Si a los que les gusta leer ya nos pesa un poco, a ustedes los va a matar, entonces no lo hagan. Mejor busquen una carrera afines a sus gustos, pasiones u objetivos que tengan para estudiar la universidad. Y el segundo punto es que esta carrera no te hace escritor. No te hace escritor de novelas, de cuentos, de guiones de cine, de nada. No está enfocado para hacer una carrera cuyo propósito sea la creación literaria. Entonces estos 2 puntos son como más directos a decir, no lo hagas. Si esto te está pasando, no lo hagas. Y todo lo demás sean experiencias que si tú quieres entrar, puede que sea posible que las vivas. Y de hecho, si tú las viviste, las vives o algún día las vivirás, te invitamos a que nos comentes abajo cómo ha sido tu experiencia en esta área de las carreras de humanidades. No solamente en literatura, porque a lo mejor en otro tipo de estudios de humanidades puede tornarse un poco parecido. Y bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando subimos video. Hasta la próxima. Adiós.